A continuación vamos a la revisión del caso clínico correspondiente a esta semana. Em, Como datos generales del paciente, vemos que es un paciente del sexo femenino con una edad de 37 años. Entonces vamos a revisar su historia clínica. Observamos que el paciente del sexo femenino de 37 años con infección por VIH en etapa C3 diagnosticada en el año 2003, presentó una neumonía por neumocistis jirovecii. En marzo de 2004 presentó meningitis criptocóxica, caracterizada por cefalea, compromiso cualitativo de conciencia, fiebre y signología meningea. El 21 de mayo de 2004 reingresó por sospecha de reactivación de meningitis por criptococo, ya vemos que es una meningitis recurrente, por cefalea intensa, alza térmica, compromiso del estado general de una semana de evolución, signología meningea, sin focalidad neurológica ni compromiso de conciencia. La tomografía computarizada cerebral sin contraste y sin mostrar nuevas lesiones. Permaneció asintomática hasta mayo de 2005, cuando fue hospitalizada por cuadro de 6 días de evolución, caracterizado por cefalea holocraneana, leve a moderada, náuseas, confusión simple y rigidez de nuca, sin fiebre. Eh, por lo general, los síntomas más frecuentes en una meningitis de origen micótico son la cefalea intensa, rigidez de nuca y fiebre. En los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede o no estar presente la fiebre. Los signos y síntomas que presentó era cefalea, compromiso cualitativo de la conciencia, fiebre y cierta signología meningea. Los estudios realizados que se le realizaron en marzo de 2004, cuando ingresó por primera vez, fue el estudio de líquido cefalorraquídeo, el cual más adelante observaremos cómo resultó este cultivo. El examen directo por tinta china se le realizó una tinción de Gram, hemocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, inmunofluorescencia para toxoplasmosis. El paciente salió negativo. Adenosina desaminasa. Esta prueba es utilizada para identificar si hay presencia o no de Mycobacterium tuberculosis. Para el paciente salió negativo, su vaciloscopía resultó negativa y la tomografía computada encefálica mostró cierto compromiso encefálico. Bueno, en el estudio del líquido cefalorraquídeo se observó que eh, observaba proteinorraquia, eh, gluconorraquia también. Eh, en su examen directo por tinta china se observaron levaduras en gemación y algunas pseudohifas. El hemocultivo resultó positivo, por lo que ya estaríamos hablando de una micosis diseminada, no solo en la meninges. Bueno, vamos a continuar con los estudios que se le realizaron el 21 de mayo de 2004. El estudio de líquido cefalorraquídeo presentó proteinorraquia, glucosa baja y mostró leucocitos de 14 por campo, no mayor a eso. El cultivo resultó negativo. La tinta china mostró algunas levaduras capsuladas y su vaciloscopía resultó negativa, al igual que su adenosina desaminasa. Su cultivo de líquido cefalorraquídeo también resultó negativo. Se le realizó un BDRL para ver si no está, para verificar o identificar si no estaba sufriendo por alguna sífilis la paciente, pero el BDRL resultó negativo. Entonces vemos que los cultivos resultaron negativos, pero en la tinta china que se le realizó se le observaron algunas levaduras y cápsulas, por lo que podríamos estar hablando de una meningitis recurrente. Mayo de 2005 se le realizó una tomografía computada encefálica, la cual presentaba una vasculitis. El estudio del líquido cefalorraquídeo presentó
glucorraquia y proteinorraquia, o sea, niveles bajos de esto. El cultivo bacteriano negativo, cultivo para hongos negativo, tinta china siguió estando positivo. La baciloscopía resultó negativo, adenosina desaminasa negativo también, hemocultivos negativos, BDRL negativo, y la resonancia nuclear magnética mostró ciertas irregularidades. Bueno, los resultados, aquí podemos ver los resultados. El líquido cefalorraquídeo mostró proteínas de 5.68 gramos por litro. La glucosa de 30 miligramos por decilitro, la glucosa está baja. Examen directo por tinta china positivo. Tinción de Gram, se observaron levaduras, dos cruces con gemación y pseudohifas. Hemocultivo positivo para hongos. Una micosis diseminada, podríamos decir, cultivo del líquido cefalorraquídeo positivo para Cryptococcus neoformans, inmunofluorescencia para toxoplasmosis negativa, ADA 12 unidades por litro, baciloscopía negativa, tomografía computada encefálica mostró hipodensidad de núcleo caudado bilateral, interpretada como una lesión vascular. Todo eso en marzo de 2004. El paciente volvió a ingresar el 21 de mayo de 2004. El líquido cefalorraquídeo evidenció proteinorraquia de 1.14 gramos por litro, glucosa de 0.41, estamos hablando de glucorraquia, leucocitos 14 por campo y 100% mononucleares. Hay que recordar esto es muy importante. La tinta china con levaduras capsuladas, adenosina desaminasa de 8.4 unidades por litro, baciloscopía negativa, cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo para hongos, BDRL negativo. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede interpretar con respecto al paciente? Bueno, el paciente realmente lo que está sufriendo es que es síndrome de inflamación, síndrome inflamatorio de restauración inmune. En general, esto ocurre en alrededor del 30% de las personas, y para la criptococosis con la incidencia es de 4,2 por cada 100 personas al año, especialmente en pacientes que presentan VIH. En pacientes que habían presentado una infección previa por este microorganismo, esto suele producirse luego de haber comenzado el tratamiento con antirretrovirales. Eso es lo que significa TARGA, tratamiento con antirretrovirales. Es por eso que van a presentar este síndrome SIRI, estos pacientes, en donde van a presentar proteínas bajas, glucosa baja, van a presentar leucocitos no mayores a 50. O sea, si vemos que los leucocitos están menores a 50, podemos identificar que el paciente está sufriendo de este síndrome. La paciente presentó una meningitis por criptococo y que, estando en terapia de supresión crónica, presentó reactivación de su sintomatología. Esto se vio evidenciado por la tomografía computada y la resonancia magnética, que presentaron lesiones compatibles con criptococomas y meningitis por criptococos. Entonces aquí vemos que el síndrome inflamatorio de restauración inmune, esto ocurre en respuesta a una criptococosis previa, porque el paciente ya estaba siendo tratado. Lo que ocurrió fue una reactivación. El caso presentado cumple con los tiempos reportados para casos de síndrome inflamatorio de restauración inmune. La negatividad a la búsqueda del criptococo, las respuestas satisfactorias sin tratamiento antimicótico específico. Vale aclarar que solo se mantuvo la terapia de supresión crónica con fluconazol. Anfotericina B se le dio al principio, pero le fue retirado porque la anfotericina AB suele ser muy tóxico, especialmente tiende a afectar las vías urinarias o afectar las vías renales, podríamos decir. En mayo de 2005, la tomografía
cerebral informó lesiones compatibles con vasculitis. Le voy a presentar una figura más adelante. El estudio de líquido cefalorraquídeo mostró líquido claro, transparente con goteo aumentado, glucorraquia de 45 miligramos sobre decilitro, cuando lo normal es de 60 a 80 miligramos sobre decilitro, proteinorraquia de 0,55 gramos por litro y leucocitos 5 por campo. Lo normal debería de ser mayor a 50, podríamos decir. El cultivo bacteriano resultó negativo, cultivo para hongos negativo hasta los 15 días, tinta china negativo, baciloscopía negativo, ADA 4.4 unidades por litro y los hemocultivos resultaron negativos. Continúan similares condiciones, pero con desaparición de signología meningia. Se repitió punción lumbar que dio salida de líquido cefalorraquídeo claro, transparente, con goteo aumentado, glucorraquia de 60 miligramos por decilitro, proteinorraquia de 0,24 gramos por litro, el BDRL no reactivo, los leucocitos de 5 por milímetros cúbicos y de 100% mononucleares. Se mantuvo el tratamiento con antirretrovirales. La resonancia nuclear magnética encefálica informó reforzamiento leptomeningio y lesiones compatibles con criptococomas y reacción inflamatoria. Aquí pueden ver la tomografía computada en la parte de arriba y la resonancia magnética en la parte de abajo. Bueno, vamos a discutir un poco esto. Hubo una meningitis micótica causada por el Cryptococcus neoformans, la cual fue tratada con amphotericina B en el 2004, en marzo, y con fluconazol. Luego se mantuvo tratamiento con fluconazol y empezó a usar tratamiento antirretroviral, ya que el paciente no sabía que era VH positivo. Posteriormente, en mayo, se observó que hubo una reactivación. Se le hicieron los exámenes pertinentes y se esperó que el paciente mejorara, pero luego presentó una síntomas de meningios con respecto a una meningitis, en la cual el paciente se le volvieron a hacer los estudios de líquido cefalorraquídeo, en donde mostró glucorraquia, proteinorraquia, presentó menor de 5 leucocitos por milímetros cúbicos, en los cuales 100% eran mononucleares. Se llegó a la conclusión de que el paciente estaba sufriendo un síndrome inflamatorio de recuperación inmunológico, causado por el asociado a Cryptococcus meningia. Entonces se optó por que el paciente se le siguió dando fluconazol para ver cómo evolucionaba el paciente y que tuviera una mejoría, y también se siguió dando el tratamiento antirretroviral. Y eso es todo. Muchas gracias.